Dicen que algunos momentos te persiguen para siempre. Se quedan como sombras, silenciosos, pero siempre presentes. Han pasado 2 años desde ese día, 2 años desde que todo cambió. Se suponía que sería algo simple, un viaje a la playa con mi hijo Emilio. Mi esposo Javier no pudo venir, nunca podía. El trabajo siempre venía primero, y yo estaba acostumbrada a eso, acostumbrada a estar sola. Pero ese día no se sintió normal, ni entonces ni ahora. Extendimos las toallas. El sol estaba cálido, tal vez demasiado cálido. Me acosté, finalmente sintiéndome libre del ruido del mundo, y le pedí a Emilio que me ayudara a frotarme un poco de aceite en la espalda. No lo pensé 2 veces. Es mi hijo, mi muchacho. ¿Por qué lo haría? Al principio no era nada, solo sus manos ayudándome. Pero luego lo sentí. Sentí cómo sus manos se demoraban más de lo necesario. Y no lo detuve. ¿Por qué no lo detuve? Crees que te conoces a ti mismo, crees que conoces a tu familia, pero siempre hay un momento, un instante que puede desentrañar todo. Para mí sucedió ese día en esa playa, y desde entonces nunca he sido la misma. Javier y yo llevábamos más de 17 años casados. Si le preguntas a cualquiera que nos conociera, dirían que éramos la pareja perfecta. Una casa bonita, buenos hijos, una vida estable, pero no ves las grietas hasta que estás dentro de las paredes. No sientes el vacío a menos que seas tú quien lo vive. Durante años el trabajo de Javier fue su mundo. Siempre trabajaba hasta tarde, los fines de semana y los días festivos. Yo solía decirme a mí misma que lo hacía por nosotros, que esas horas extras y su dedicación eran por la vida que estaba construyendo para nuestra familia. Pero después de tanto tiempo, esa historia comienza a desmoronarse. ¿De qué sirve un hogar si nunca hay nadie en él? Me volví invisible para él. Cuando llegaba a casa, apenas me miraba. Dejó de preguntar cómo me sentía, qué quería o qué necesitaba. Nuestras conversaciones se redujeron a frases, principalmente sobre facturas, comestibles y los niños. Amaba a Emilio y a su hermana pequeña Sofía, pero incluso con ellos su presencia era como una sombra. Estaba ahí, pero no realmente. Solía sentarme frente a él en la mesa y preguntar si todavía me veía. Esa mañana recuerdo estar en la cocina cuando Javier salió apresuradamente por la puerta. Agarró su maletín, besó la cabeza de Sofía y me miró solo una vez. Lo siento, Mariana, no puedo ir hoy. Surgió algo en el trabajo. Ni siquiera discutí, solo asentí como siempre lo hacía, con la garganta cerrada. Me dije a mí misma que estaba bien, que Emilio y yo podíamos ir solos. Emilio tenía 17 años en ese entonces, alto y flacucho, con los mismos ojos marrones de su padre, pero con una expresión más suave. No dijo mucho cuando le conté que seríamos solo nosotros dos. Creo que también estaba acostumbrado a que su padre no estuviera. Se encogió de hombros, agarró las bolsas y me siguió hasta el auto. Lo observé en el asiento del pasajero durante el trayecto, con los auriculares puestos y mirando por la ventana, como hacen los adolescentes. No pude evitar sonreír. Estaba creciendo tan rápido que a veces temía que un día parpadeara y lo perdiera también. El viaje a la playa se sintió interminable. Mi mente vagaba, como siempre, hacia Javier. Pensé en todas las cosas que solíamos hacer juntos. Noches de cine, largas caminatas, viajes sin rumbo fijo solo por diversión. Pensé en cómo solía tocarme, en cómo sus ojos se iluminaban al verme. No había sentido eso en años. Finalmente llegamos. Emilio me ayudó a llevar las maletas a un lugar tranquilo cerca del agua. Dejé las toallas mientras él preparaba la sombrilla. No sé por qué, pero de repente sentí la necesidad de hablar con él. Tal vez porque era el único ahí, tal vez porque solo necesitaba que alguien me escuchara. Es agradable salir, ¿no crees? Dije, tratando de sonar alegre. Él solo se empujó el cabello hacia atrás con la mano. Sí, mamá, es agradable. Me acosté sobre la toalla, sintiendo el calor del sol. No me moví por un rato, simplemente me dejé llevar, como si intentara liberar el peso de los últimos años, aunque fuera solo por una hora. Pero luego me acordé del aceite. Me senté y me volví hacia Emilio. ¿Puedes ayudarme a frotarme esto en la espalda? Le pregunté. No puedo alcanzarlo yo misma. Me miró por un segundo, casi vacilante, antes de tomar la botella de mi mano. Me tumbé boca abajo sobre la toalla y esperé. El primer toque fue suave y cuidadoso. Sus manos estaban inseguras, como si temiera lastimarme. Sonreí para mí misma, recordando cuando era pequeño y tomaba mi mano para cruzar la calle. Puedes presionar un poco más fuerte, le dije suavemente.
Está bien, respondió. Él escuchó y sus manos se volvieron más firmes mientras aplicaba el aceite sobre mis hombros y bajaba por mi espalda. Cerré los ojos. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había puesto aceite y ese pensamiento me golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Pero luego sentí sus manos moverse, mi respiración se detuvo y aunque quise decir algo no pude. Ese día en la playa todo dentro de mí se rompió y nada volvería a ser igual. Si has llegado hasta aquí en la historia, gracias por seguir conmigo. Sé que no es fácil. Agradezco que escuches. Si encuentras este relato interesante o crees que alguien podría identificarse, por favor, dale me gusta y suscríbete. Me ayuda a seguir compartiendo historias como esta y me hace sentir menos sola. Después de ese día en la playa, algo cambió. No pude ignorar lo que sentí, lo que vi. La forma en que Emilio me miró después no fue solo una mirada prolongada o un momento pasajero, fue constante. Cada vez que atrapaba su mirada, había algo diferente en él, algo que no quería nombrar, pero no podía dejar de ver. Intenté enterrarlo cuando regresamos a casa esa noche. Hice todo lo posible para actuar con normalidad. Preparé la cena, le pregunté a Emilio sobre la escuela, doblé la ropa hasta altas horas de la noche. Mis manos temblaban todo el tiempo. Seguía repitiendo lo que pasó, sus manos, la forma en que se demoraba, la tensión que sentía. Me odiaba por eso y lo odiaba por hacerme sentir así. Javier no se dio cuenta de nada. Llegó tarde a casa, como siempre, con la corbata suelta y la cara cansada. Me besó la mejilla por costumbre, solo un fantasma de lo que solía ser. ¿Día largo? Preguntó, esperando algún tipo de conversación. Gruñó y asintió, ya a medio camino de la sala de estar. Siempre era así. Su presencia se sentía como una ocurrencia de último momento, y me sentí invisible otra vez. Esa noche yacía en la cama mirando al techo mientras Javier roncaba suavemente a mi lado. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Seguía pensando en Emilio, en sus manos, en su mirada. Sabía que no estaba bien, sabía que debía detenerlo, fuera lo que fuera, antes de que fuera más lejos, pero había otra parte de mí, algo oscuro, algo solitario, que quería aferrarse a eso, que ansiaba la atención, el tacto, la sensación de ser vista. Los días pasaban y Emilio no decía nada, pero su silencio era más fuerte que las palabras. No me evitaba, no exactamente. En cambio, parecía quedarse más cerca. Lo pillaba mirándome cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando me sentaba sola en el sofá por la noche. Dejaba que pasara, no lo detenía, no me detenía a mí misma. Luego llegó el siguiente fin de semana y volvió a hacer calor. La casa se sentía sofocante. Javier se había ido a trabajar en algún barco de último minuto, dejándonos a mí y a Emilio solos, tal como antes. Le pregunté si quería volver a la playa, solo nosotros dos. No sé por qué lo hice. Tal vez pensé que estar afuera ayudaría a aclarar mi mente. Tal vez quería ponerme a prueba para ver si podía dejarlo todo atrás. El viaje estuvo tranquilo. Esta vez Emilio no usó sus auriculares, solo se sentó allí mirando hacia afuera de la ventana, su rodilla rebotando inquietamente. Quería decir algo, cualquier cosa para romper el silencio, pero cada vez que abría la boca las palabras se atascaban en mi garganta. Cuando llegamos a la playa estaba casi vacía. Recuerdo lo azul que se veía el agua, cómo se sentía el viento en mi cara. Extendí las toallas nuevamente como antes y Emilio me ayudó a preparar todo. No le pedí que me frotara aceite en la espalda esta vez, no pude. En lugar de eso me quedé allí con los ojos cerrados, fingiendo que todo estaba bien, pero incluso con los ojos cerrados podía sentir su mirada, podía sentirlo observándome. El verdadero punto de quiebre llegó más tarde esa tarde. Decidimos enjuagarnos en las duchas de la playa antes de regresar a casa. Se suponía que sería rápido, solo para sacar la arena de la piel, pero algo pasó entonces que aún no puedo explicar. Cuando llegamos a las duchas, Emilio se metió primero, dejando que el agua corriera por su espalda. Me quedé a un lado, mirándolo por un momento antes de meterme yo también. El agua caía sobre nosotros, lavando todo, le di la espalda y le pedí suavemente que me ayudara con mi espalda y lo hizo. Sus manos fueron cuidadosas como antes. Lo sentí, me congelé, el aire parecía espesarse a nuestro alrededor, el sonido del agua ahogaba todo lo demás. Podría haberme alejado, podría haberlo detenido, pero en cambio me incliné hacia atrás, más cerca de él, tomé sus manos y las guié. Lo que pasó después no puedo explicarlo, no lo explicaré. Fue un momento, una confusión de necesidad, soledad y algo más que no quiero nombrar.
No fue suave y no fue lento. Fue desesperado, equivocado en todos los sentidos, pero no pude detenerlo, no quería. Cuando terminó, simplemente me quedé allí. El agua seguía cayendo sobre nosotros, lavando la evidencia, pero no la verdad. Él me abrazó como nadie más lo había hecho en años. Luego nos secamos, empacamos y caminamos de regreso al auto en silencio. Miré a Emilio con el rabillo del ojo. Su rostro estaba sonrojado, sus movimientos rígidos. Sabía que había arruinado todo, que habíamos cruzado una línea que nunca podría deshacerse. Sin embargo, por primera vez en años me sentí viva. El viaje a casa fue silencioso al principio. El auto se sentía demasiado pequeño, demasiado pesado, como si el aire mismo estuviera respirando entrecortadamente. No sé qué había pasado o por qué. Todo lo que sabía era que todo había cambiado. No volvimos a hablar hasta que llegamos a la entrada. Apagué el auto, pero ninguno de los dos se movió. Emilio finalmente me miró. Realmente me miró. Y por primera vez vi algo en sus ojos que me asustó. No era confusión, ni culpa, ni vergüenza. Lo miré y susurré, tal vez más tiempo del que quiero admitir. Ambos nos quedamos en silencio después de eso. Pensé que sería todo, que entraríamos, trataríamos de olvidarlo todo y fingir que nada había pasado. Pero Emilio tenía otras ideas. Antes de que pudiera abrir la puerta, se inclinó y me besó. Fue suave al principio, como si tuviera miedo de alejarme, pero no lo hice. Dejé que me besara y lo besé de vuelta. Perdí el control. No sé si fue la soledad, los años de abandono o la forma en que Emilio me miró. Me sentí viva, me sentí vista por primera vez en años. No sé cuánto tiempo estuvimos así, enredados el uno en el otro, pero finalmente nos movimos hacia adentro. No recuerdo mucho sobre la caminata hacia la puerta. Solo la sensación de su mano en la mía, el silencio entre nosotros zumbando como electricidad. No hablamos, no lo necesitábamos. Una vez dentro, todo se intensificó, como si hubiéramos estado conteniéndolo por mucho tiempo y la presa finalmente se hubiera roto. Los siguientes días fueron confusos. Emilio se quedó cerca de mí y siempre encontraba razones para rozarme o mirarme cuando nadie más nos veía. Me decía a mí misma que parara, que me alejara y terminara lo que fuera que fuera. Pero cada vez que lo miraba, veía la misma soledad que sentía. Era como si fuéramos espejos el uno del otro. Escuchando el sonido de su respiración, pensaba en Emilio en la habitación de al lado, sobre la forma en que se sentían sus manos, la forma en que me hizo sentir viva otra vez. Sabía que no podía durar, sabía que estaba mal, pero no podía detenerlo. La tensión entre nosotros se hizo más fuerte cada día, hasta que finalmente explotó. Era tarde una noche, Javier estaba en el trabajo otra vez, Sofía estaba dormida y Emilio y yo estábamos en la cocina. Estaba lavando los platos, tratando de no pensar en nada, cuando lo sentí detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba, mirándome de la misma manera en que me había estado mirando en la playa. Emilio, dije suavemente, tratando de advertirle, pero no se detuvo. Se acercó tanto que pude sentir su aliento en mi cuello. Mamá, susurró, no puedo dejar de pensar en ti. Me congelé, mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría estallar. Quería decirle que parara, que volviera a su habitación y me dejara sola. Pero no lo hice. En lugar de eso, lo miré y le dije lo único que no debería haber dicho. Tampoco puedo parar. Ese fue el momento en que todo se vino abajo. Emilio me besó de nuevo, más fuerte esta vez, desesperado, y yo le devolví el beso. No me importaba que estuviera mal, no me importaba. Javier, Sofía, ni la vida que habíamos construido importaban en ese momento. Lo que me importaba era él, Emilio, mi hijo, la única persona que me hizo sentir que importaba. Desde ese día en la playa las cosas no han vuelto a la normalidad. De hecho, no estoy segura de que alguna vez lo hagan. Emilio y yo cruzamos una línea que no se puede borrar. No importa cuánto intente convencerme de lo contrario. Lo que comenzó como un momento se ha convertido en algo que no puedo controlar. La culpa es una constante pesada, pero no me detiene, y esa es la parte que más me asusta. Miro a mi esposo Javier y a mi hija Sofía todos los días y me pregunto cómo no lo ven, cómo no notan las grietas que se están extendiendo a través de nuestra familia. Tal vez están demasiado atrapados en sus propias vidas para verme resbalar, o tal vez simplemente he mejorado en ocultarlo. Pero en el fondo sé que esto no puede durar para siempre. Los secretos tienen una forma de salir y cuando lo hagan,
las consecuencias destruirán todo. He intentado detenerlo, me he dicho una y otra vez que esto está mal, que Emilio merece algo mejor, que yo merezco algo mejor, pero cada vez que me toca, cada vez que me mira como si yo fuera la única persona en el mundo, me pierdo. Él me hace sentir viva de una manera que no me he sentido en años, tal vez nunca, y esa es la verdad con la que tengo que vivir.